Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, muy importante, como lo es la expansión europea, ¿ya? Este es un tema, pues, es un acontecimiento histórico que sucedió en el siglo XV, ¿ya? Consiste, pues, en que los europeos, el continente conocido también como el viejo continente Europa, empezó a expandirse, ¿no? O empezó a conquistar otros territorios, empezó digamos, a ser parte de un gran imperio que empezó a expandir sus dominios, ¿no? Hacia otros continentes, ¿ya? Hoy día vamos a hablar entonces de ello y vamos a conocer también hoy día acerca de cómo pues se encuentra América, o lo que se conoce como el descubrimiento de América, ¿sí? La expansión europea, jóvenes, se inicia, como les decía yo, en el siglo XV, ¿ya? Y esta expansión se da, pues, debido a diversos motivos o a diversas razones. Esta expansión hizo, pues, que se descubrieran en el mundo nuevas rutas comerciales, nuevos territorios, como le dije hace un momento, ¿no? En este caso fue América, se descubrió, se encontró América, el continente americano, y esto gracias a una serie de viajes, ¿no? Que realizaron sobre todo los portugueses y los españoles. A partir de esa época o de ese siglo, ¿no? Los europeos empezaron a expandir su dominio y su poder o su influencia hacia otros continentes como Asia, África y el recientemente pues encontrado América, ¿sí? Pero lo que vamos a ver, jóvenes, en este caso, lo primero que vamos a ver es acerca de cuáles fueron las razones que obligaron a los europeos a expandir sus territorios o a explorar nuevos territorios. ¿Cuáles fueron estas razones que llevaron a estos europeos a explorar o a buscar nuevos territorios? La principal razón, jóvenes, fue una razón económica. Motivos económicos obligaron a los europeos a explorar y a encontrar nuevos territorios, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué obligaron a los europeos a encontrar nuevos territorios? Porque antes de que ocurriera esta expansión europea, ¿ya? Los comerciantes europeos comercializaban sus productos con Asia, con Oriente, ¿no? Ellos llevaban mercadería hacia Oriente, lo que es Asia, China, por ejemplo, o la India, y traían mercaderías hacia Europa, ¿no? Procedente de estos territorios. Pero llegó un momento, una época, específicamente en el año de 1453, ojo con ese año, en el año 1453, una población turca, conocida pues como los turcos otomanos, se apoderaron de la única ruta que existía para comercializar los productos entre Europa y Asia. Esa ruta, conocida como la Ruta de la Seda, fue tomada por estos turcos otomanos y no permitieron el paso de los comerciantes europeos hacia Oriente. Esto se conoce como la toma de Constantinopla, que justamente lo vamos a ver dentro de un momento. Como ya no había paso, ya se había cerrado la Ruta de la Seda, los europeos no podían comercializar sus productos con Oriente, con Asia. Y esto obligó a los comerciantes europeos a buscar una nueva ruta alternativa a la Ruta de la Seda que ya estaba clausurada. Una de las razones entonces por la cual los europeos se expandieron, ¿no? Hubo expansión europea, fue para buscar nuevas rutas, ¿no? Y poder llegar hasta Oriente, hasta Asia, China, India, para comercializar sus productos. Esa fue la razón más importante. Ya fueron los motivos económicos. Otra de las razones también se puede considerar como razones ideológicas al espíritu que tenían los europeos de fama, espíritu de aventura, espíritu de encontrar tesoros. Fue estas las razones ideológicas, que ellos querían tener mucha fama, ser conocidos, ser famosos, ¿no?
o encontrar tesoros. Estas cosas obligaron, estas razones obligaron a los europeos también a, digamos, aventurarse, ¿no? A encontrar nuevos territorios. Y todo esto no pudo ser, no se pudo dar si es que no se, se empezaron digamos, a inventar cosas que iban a hacer o iban a ayudar a la expansión europea, lo que se conoce como los avances científicos. En esa época, pues, se inventa la brújula, ¿no? Se inventan los mapas, el astrolabio, las naves, las embarcaciones como el nao o las carabelas. Justamente en el siglo XV se empezaron a descubrir y a inventar todos estos avances científicos relacionados con el mar y que ayudaron a los europeos a explorar nuevos territorios. Sí, entonces, las razones de la expansión europea fueron razones económicas, ideológicas y científicas. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una ruta conocida pues como la ruta de la seda, ¿no? Esta fue la forma como los europeos, los comerciantes europeos, viajaban o se trasladaban desde Europa, ¿no? Acá tenemos Italia, desde Europa hacia Oriente, ¿no? Acá tenemos China y acá tenemos la India. De estos dos lugares que son de Oriente o de Asia, los europeos comercializaban y llegaban en caravana a través de la famosa ruta de la seda para comercializar los productos con Europa, ¿no? Entre Europa y Asia. Pero ¿qué había pasado? Yo les mencioné hace un momento, los turcos otomanos, acá está Turquía, los turcos se posesionaron de este paso que conecta Europa con Asia, este paso que se llama Constantinopla. Los turcos se apoderaron de esta zona y clausuraron la ruta de la seda. No dejaban pasar a nadie, a no ser que le dieran fuertes cantidades de dinero. Ya por esa razón es que los europeos empezaron a buscar nuevas rutas, a explorar nuevos territorios y por consiguiente a expandir, ¿no? Su dominio, su poder. ¿Sí? Ahora, vamos a mencionar, por ejemplo, cuál era la idea que tenía la población de la Edad Media, ¿no? De esa época, estamos hablando de la Edad Media, de la historia universal. ¿Qué ideas tenía la gente, la población de la Edad Media sobre la Tierra? Acá tenemos una imagen donde vemos a una Tierra, ¿no? De forma plana. Todo el mundo pensaba en aquella época que la Tierra era plana, que no era redonda. Y que detrás de los océanos, al culminar los océanos, había un gran abismo, donde las embarcaciones que se aventuraban a navegar por los océanos finalmente eran tragados por monstruos o seres que vivían debajo de estos abismos, ¿no? En los océanos. Por esa razón es que la población, los navegantes de aquella época, no navegaban tan lejos de las costas de los continentes. No navegaban, siempre navegaban cerca a las costas para no perderse, ¿no? Cerca a los continentes, para no perderse y para que no caigan en ese abismo que supuestamente las personas creían en aquella época durante la Edad Media. Acá tenemos, por ejemplo, las embarcaciones que se alejan de la costa, los grandes océanos, ¿no? Después llega un abismo y debajo de este abismo habitaban seres monstruosos. Esa era la idea que tenía la población de aquella época. Por eso es que muy pocos navegaban. Muy pocos navegaban. Perdón, y los pocos que navegaban, les vuelvo a repetir, lo hacían cerca a las costas, ¿no? De los continentes. Y de ahí aparece, pues, después un tal Cristóbal Colón, donde daba a conocer, pues, que la Tierra, decía él que la Tierra era redonda. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes fueron los primeros europeos, ya, en empezar estas exploraciones y buscar nuevas rutas alternativas para comercializar con Oriente, con Asia? ¿Ya? Fueron los portugueses, los navegantes portugueses, los primeros en explorar nuevos territorios para llegar hacia Oriente. Y ellos, estos portugueses, decidieron navegar
a través de las costas de África. Acá tenemos el continente africano, acá tenemos el continente americano, acá tenemos el continente europeo y por acá tenemos Asia. Entonces los portugueses, al ver que ya no podían navegar de esta manera para comercializar con Asia, empezaron a bordear el continente africano. Y acá tenemos tres líneas de tres colores diferentes que grafica la ruta de cada navegante portugués. Por ejemplo, la línea azul, vamos a empezar con la línea marrón, ¿ya? La línea marrón, esta primera línea, nos indica que un navegante llamado Bartolomé Díaz navegó hasta la parte final de África por el sur, ¿no? Llegó hasta este lado. Luego el que tiene la línea anaranjada, Vasco da Gama, otro navegante portugués, llegó también, bordeó las costas de África, pero este ya pasó la parte final de África y llegó hasta el otro lado, incluso llegó hasta Asia. Y otro navegante portugués, Álvarez de Cabral, ¿ya? Pedro Álvarez de Cabral, con color azul, navegó también, salió de Portugal, pero casualmente, ¿no? De casualidad llegó hasta América del Sur, hasta Brasil, ¿no? Descubrió, digamos que el territorio brasileño, ¿ya? Pero nuevamente siguió en su ruta porque él tenía la intención de llegar hasta Oriente, así que nuevamente enrumbó y también llegó hasta la India, ¿ya? Los portugueses finalmente colonizaron esta parte de Brasil, los portugueses, y por esta razón es que los brasileños hoy en día hablan portugués. ¿Por qué razón? Porque los portugueses colonizaron Brasil gracias a la navegación que hizo pues Pedro Álvarez de Cabral, que llegó de casualidad a Brasil. Por último, jóvenes, vamos a mencionar sobre las exploraciones de los españoles. Y aquí nos vamos a detener mucho tiempo en hablar de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que fue un navegante italiano, genovés en este caso, ¿no? De Génova, navegó bajo el auspicio de España, navegó para la corona española. Y como le decía, ¿no? Él tenía la idea de que la tierra era redonda, que no era plana como pensaban muchos. Y su idea era, o su plan de él era, navegar, ¿ya? Ojo, vamos a mencionarlo por acá. A ver, su idea de él era navegar hacia Occidente, ojo, acá estoy dando una línea, navegar hacia Occidente para luego llegar a Oriente. O sea, él decía, si yo salgo de España y voy hacia el Occidente, o sea, me alejo de Asia, al final voy a dar una vuelta entera y voy a llegar al punto que yo deseo llegar, que es Oriente. China sobre todo, o la India. ¿Ya? Todo el mundo le decía que estaba loco porque tenían la idea de que la Tierra era plana. Y le decían, si tú vas a navegar por allá, por Occidente, vas a encontrar el abismo y te vas a caer. Pero Cristóbal Colón decía, no, eso es mentira. La Tierra es redonda. Y yo voy a salir para Occidente y voy a dar una vuelta al planeta y voy a llegar a Asia, ¿no? A Oriente. Ese fue su plan para encontrar una nueva ruta y poder comercializar con Oriente. Pero ¿qué pasó con Cristóbal Colón cuando empezó con su plan de navegar por Occidente? ¿Qué es lo que pasó? En lugar de dar la vuelta al mundo, ¿no? Y llegar hasta Oriente, lo que encontró fue un continente muy grande, que es el continente americano. Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a Oriente, que había dado la vuelta al mundo. No se enteró hasta después de su muerte, ¿no? Que el lugar donde él había llegado no era Oriente, no era las Indias que él pensaba que había llegado, sino él había encontrado un nuevo continente que era, pues, o que es América, ¿no? Y por esa razón, los españoles colonizaron gran parte de América. Una vez que Cristóbal Colón encontró América, muchos españoles llegaron a América, ¿no? A colonizar este nuevo continente que había sido encontrado bajo los auspicios de la corona española. Es más, el Perú después fue conquistado también por los españoles. Por esa razón es que casi toda América
hable el castellano, en virtud de que los españoles colonizaron este continente y nuestro territorio. Por eso es que hablamos el castellano o el español, porque fuimos colonizados por España. Bien, jóvenes, entonces esta ha sido pues la explicación de la clase, ¿no? Yo les voy a mencionar cuáles son pues las preguntas que ustedes tienen que desarrollar, las preguntas retadoras que tienen que desarrollar en su cuaderno y luego presentar. La primera pregunta es, ¿qué motivó a los portugueses y a los españoles a expandirse por nuevos territorios o a explorar nuevos territorios? ¿Qué motivó a estos españoles y a estos portugueses para explorar y expandirse por nuevos territorios? La segunda, ¿cuál de las motivaciones que tuvieron los europeos crees que fue la más importante? ¿Cuál de todos estos motivos que tuvieron para ti crees que fue la más importante? ¿Y por qué? Tercera pregunta, hoy en día se dice que una situación de crisis se puede convertir en una oportunidad. La pregunta es, ¿de qué manera puede aplicarse esta afirmación a la situación de los comerciantes europeos tras la toma de Constantinopla por los turcos otomanos? Yo ya te expliqué qué cosa fue la toma de Constantinopla, ¿cierto? Entonces tú en base a eso, ¿no? Vas a responder esta pregunta. Y la última pregunta es, si hubieras vivido en aquel tiempo, ¿te habrías animado a pertenecer a una de estas expediciones, tanto de portugueses como españoles? ¿Y por qué? Fundamental.